Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos una cariñosa bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión. Y antes de comenzar, pues permítame recordarle algunas cosas. Habíamos dejado unas tareas y entre estas estaba leer el libro del Apocalipsis. Habíamos dejado 2 semanas. Bueno, todavía tenemos esta semana para leer los 22 capítulos de Apocalipsis. Y también felicitamos a los hermanos que ya terminaron de escribir de su puño y letra la segunda carta del apóstol Pedro. Bueno, hoy vamos a dejar una tarea más para escribir a mano y es la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses. Solamente son 3 capítulos y esperamos que usted tenga la bendición de escribir con su propia mano lo que es la palabra de Dios. Seguimos con la lectura de Apocalipsis. Y algo más, sería un buen momento en estas circunstancias el que usted repase los cursos de discipulado que hemos tenido. Hemos tenido un buen número de estos. Entonces, será muy edificante el que usted una vez más fuera a esos cursos que ha tomado en meses o en años pasados y déles un repaso sin duda alguna que será de gran bendición. Entonces, ahí tenemos trabajo que hacer. Bueno, y antes de orar vamos a recordarles esta serie de mensajes que tratan sobre aguardar la esperanza bienaventurada del creyente, que es la próxima venida de Cristo. Y el mensaje hoy se titula ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa al mundo? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por todas tus bendiciones, porque nos has guardado, nos has protegido, nos has cuidado, Señor. Gracias por la provisión, el sustento material también que nos has dado cada día. Gracias porque grande es tu fidelidad. Y Padre Santo, ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo, pero todo esto a la luz de tu palabra, para que con esa confianza podamos, Señor, seguir caminando día a día, sabiendo que tu próximo regreso, Señor, está pronto. Rogamos también que limpie nuestras mentes y corazones y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé el entendimiento en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre Santo. Amén. Bueno, ¿qué le pasa al mundo? Sin duda alguna que sobre todo en estos meses tan especiales que hemos atravesado en todas partes del mundo, le estamos tratando de hallar sentido a lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando lo que estamos experimentando en estos días? Y vamos a tratar de entender esto a la luz de la Biblia para hallarle sentido en este tiempo presente y también en el próximo futuro. Bueno, y para ello vamos a comenzar por el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, para entender, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y yo le pido que tenga a la mano papel y lápiz o bolígrafo, para que pueda tomar notas de algunos de estos textos de la Escritura que nos van a permitir entender estos tiempos tan difíciles e inciertos, pero para que podamos vivirlos con la paz de Dios y con esa confianza en el Señor. Y Apocalipsis 11:15 dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De esto se trata la historia actual, en que Dios tiene como propósito principal establecer su reino, reinar por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué significa esto y por qué Dios está buscando establecer su reino? Y vamos a regresar ahora al libro de Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículos 27 y 28, y vamos a tratar de hallarle sentido al propósito de la vida, al propósito de la Biblia, desde el principio cuando Dios crea al hombre. Génesis 1, 27 y 28, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho,
y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, comenzamos entonces por entender que Dios crea al hombre y a la mujer y los crea con el propósito de amar a Dios, de conocer a Dios y de seguirle fielmente. Dios les da al hombre y a la mujer la capacidad de gobernar este planeta, porque ese ha sido el propósito, que ellos puedan reinar y gobernar en este mundo y hacerlo de una manera sabia, justa y santa. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da también obviamente estas capacidades, estas habilidades, pero también el hombre y la mujer tenían que ser puestos a prueba, porque a fin de cuentas la vida se trata de amar a Dios, de conocerlo y de seguirle. Entonces, ellos tenían que amar a Dios de manera libre, ¿verdad? No una manera en que se les esté imponiendo. Y Dios les da esa libertad, ese libre albedrío, y ellos tienen que pasar una prueba en donde Dios les dice, bueno, aquí hay el fruto de todo árbol en este huerto, pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Bueno, sabemos por la historia que hemos leído en Génesis que llegó Satanás a través de una serpiente y tienta a la mujer, y la mujer cede y desobedece y toma del fruto del árbol que Dios les había dicho que no podían comer. Luego lo comparte con Adán, y Adán también cede, y de esta manera los dos pecan. Y se cumple pues lo que Dios les había advertido: el día que de él comieren ciertamente morirán. Y morir es separar. Ellos son separados de la presencia, de la gloria de Dios, y a partir de ahí el cuerpo perfecto, el cual Dios les había dado, comienza a deteriorarse, y el pecado comienza a corroer su espíritu, su alma, sus emociones, su voluntad, su corazón, todo su ser. Cuando ellos desobedecen, ¿qué sucede entonces con el gobierno que Dios les había delegado? Bueno, cuando ellos pecan, en ese momento ellos ceden el control y el derecho y el dominio de gobernar este planeta. Busque por favor en el Evangelio de Juan capítulo 14, Juan 14, verso 30. Ahora, ¿a quién le fue dado este derecho o este dominio de gobernar el mundo? Bueno, pues Juan 14, 30 aquí nos dice en parte la respuesta. Dice aquí el Señor Jesucristo en Juan 14, 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Efectivamente, el dominio del gobierno de este planeta le fue dado a Satanás, y a Satanás se le conoce como el príncipe de este mundo. Busca otro texto, por favor, Lucas 4, versos del 5 al 8. Lucas 4, en los versos del 5 al 8. Y estamos aquí en ese capítulo en donde el Señor Jesucristo es tentado por Satanás. Lucas 4, versos del 5 al 8. Y dice así, versos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte, o sea, Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Se da cuenta? Entonces, la potestad de gobernar le fue entregada a Satanás cuando Adán y Eva pecan. Versículo 7, continúa Satanás diciendo: si tú, Jesús, postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces, ya desde estos pasajes comenzamos a entender qué es lo que el diablo quiere. Bueno, el diablo quiere que la gente le adore. En vez de adorar al Dios verdadero, al Dios que nos enseña la Biblia, lo que Satanás quiere es que la gente, a fin de cuentas, le rinda tributo a Él. Ahora, ¿qué hizo entonces nuestro Dios para recuperar el control y el gobierno y el dominio de este planeta? Bueno, envía a Jesucristo, su Hijo, de tal manera que cuando Él viene aquí a este planeta, vive una vida perfecta, cumple toda la ley de Dios, siempre hace la voluntad del Padre, y finalmente Cristo va a la cruz del Calvario, derrama su sangre preciosa, Él muere, y al tercer día Él
resucita. Ahora, ¿a qué vino Jesucristo? Bueno, entre otras cosas, obviamente, vino a rescatar este mundo, pero Lucas 19:10 nos dice más específicamente a qué vino el Señor Jesucristo. Lucas 19:10 dice aquí lo siguiente, dice Jesús, porque el Hijo del Hombre, o sea, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El control y el gobierno de este mundo, pero también ¿qué es lo que se había perdido? El ser humano. Por su pecado, el ser humano se perdió, se desvió y fue destituido de la gloria de Dios. Pero Cristo viene entonces a fin de rescatarnos, de perdonarnos y de darnos la vida eterna y de darnos la oportunidad de participar en el reino de Dios, que próximamente Dios establecerá. Ahora, mientras Jesús está en la tierra, Él vino a Israel primeramente a predicar las buenas nuevas de salvación, pero a lo suyo vino y los suyos no la recibieron, pero a todo aquel que le ha recibido y que cree en Él, a Él le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Jesucristo entonces forma su iglesia y Él les da una preciosa promesa. Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Juan 14, versos del 1 al 3, cuando ya el Señor se había percatado del rechazo de los líderes judíos, del rechazo de la mayoría de su pueblo hacia Él, entonces Jesús da esta promesa a los suyos, a sus discípulos. Juan 14, del 1 al 3, y les dice antes de ir a la cruz, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, aquí nos encontramos con esta preciosa promesa del Señor Jesucristo, y es que Él va a volver por los suyos para que donde Él está, es decir, en el cielo, Él ha ido a preparar un lugar para cada uno de sus hijos e hijas, y Él ha prometido volver por nosotros. Y esto es lo que el apóstol Pablo llama en una de sus cartas, y busque por favor ahora en Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito capítulo 2, versículo 13, dice aquí el apóstol Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, entonces la venida de Cristo será en dos etapas. Y aquí Pablo nos dice en este versículo que los creyentes, aquellos que somos hijos e hijas de Dios, aquellos que somos discípulos de Cristo, estamos aguardando, es decir, estamos esperando o anhelando, en primer lugar, la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es el arrebatamiento. Cuando Cristo venga en esa primera fase o etapa, Él viene en las nubes y en las nubes entonces Él levantará a su pueblo. Y lo que es la manifestación gloriosa es cuando después de que Cristo arrebate a su iglesia, 7 años después de tribulación, Cristo regresará de forma gloriosa y todo ojo le verá. En el arrebatamiento no se nos dice que todo ojo le verá, será un acontecimiento instantáneo. Y ahora, ¿en qué consiste el arrebatamiento de la iglesia, esta bienaventurada esperanza del creyente? Busque por favor ahora en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versos 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52, dice aquí el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto era un misterio. Por eso dice Pablo, les digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? No todos vamos a morir. A ver, Pablo, ¿cómo es esto de que no todos vamos a morir? Sí, porque cuando Cristo venga, habrá gente, discípulos, que estemos con vida, y ojalá que ese sea nuestro caso, y en que cuando Cristo venga, nosotros no habremos experimentado la muerte, entonces seremos transformados. Los muertos en Cristo, ellos serán resucitados y transformados también. Y dice el apóstol Pablo que esto sucederá en un instante.
en un parpadeo de ojos. Así será la venida de Cristo. Él la detalla un poquito más en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, al 17. Dice aquí el apóstol Pablo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, o sea, a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que el siguiente acontecimiento profético que viene para la iglesia y para el mundo? Es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Todos los creyentes que vivimos en todo el mundo, si estamos con vida cuando Cristo venga, seremos levantados en un instante. Y luego vamos a la presidencia, al tribunal de Cristo, a recibir las recompensas de acuerdo a nuestra fidelidad. Aquí será un juicio de premiación. Y durante esos 7 años que estemos en el cielo, después del tribunal de Cristo, se celebrarán las bodas del Cordero, la iglesia, con invitados, creyentes del Antiguo Testamento, y celebraremos las bodas del Cordero con Cristo Jesús. Mientras eso sucede en el cielo, esos 7 años, aquí en la tierra habrán comenzado lo que la Biblia llama el día de angustia del Señor, o los 7 años de la gran tribulación, la ira que ha de venir sobre este mundo. Ahora, le damos gracias a Dios que seremos arrebatados antes de que vengan los peores años de la humanidad. 7 terribles años de juicio sobre la gente que rechazó a Dios, a Cristo, sobre la gente que prefirió vivir en su pecado, en su desobediencia, en su rebeldía o en su indiferencia hacia Dios, pero amando más las cosas de este mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, y aquí tenemos otras promesas que nos permiten confirmar que precisamente la iglesia no atravesará la tribulación. 1 Tesalonicenses 1:10 dice aquí: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y cuál es esa ira venidera? La gran tribulación. 1 Tesalonicenses, seguimos ahí mismo, capítulo 5, verso 9. Dice aquí el apóstol Pablo también: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona que venga a Cristo en arrepentimiento y en fe y entregue su vida a Él, esa persona será limpiada, perdonada, y cuando Cristo venga será arrebatada o levantada para estar siempre en la presencia de Cristo. Bueno, en segunda de Tesalonicenses, otro texto más que apoya esta verdad de que la iglesia no atravesará la gran tribulación. Segunda Tesalonicenses 2, versos del 3 al 8. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado o hijo de perdición? Es el anticristo. Verso 4, y dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿A qué templo se refiere? Bueno, al templo que los judíos levantarán, y que ese templo estará en Israel durante los 7 años de la tribulación. Entonces el anticristo llegará y a la mitad de la tribulación él entrará al templo y él ostentará ser Dios. Bueno, seguimos verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis
lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De que antes de que se manifieste el anticristo en todo el mundo, hay algo que lo está deteniendo. ¿Qué está deteniendo ahorita la aparición del anticristo? Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Por qué no aparece ahorita, hace su aparición el anticristo? Porque está siendo detenido. ¿Por quién? Bueno, por el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Y dice aquí entonces que será quitado. ¿Quién será quitado de en medio? Bueno, el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Cuando Cristo venga, obviamente, entonces la iglesia será levantada y se retirará el poder restrictivo del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que entonces cuando la iglesia sea arrebatada, esa iglesia que es santa, esa iglesia que vive para Cristo y el Espíritu Santo que están ahorita deteniendo esa ola de pecado y de maldad que también está ya viniendo, cuando seamos arrebatados y el Espíritu Santo retire esa influencia restrictiva del pecado, entonces hará su aparición en escena el anticristo y el pecado se desbordará como nunca antes. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, en su segunda venida gloriosa. Entonces el anticristo, esta bestia que llama la Biblia, será destruida. Bueno, entonces los creyentes estamos esperando el regreso de Cristo, mis hermanos. A pesar de estos tiempos tan inciertos y tan difíciles, nuestra esperanza está en Jesucristo y Él ha prometido guardarnos, cuidarnos, y mientras Él regresa, nosotros tenemos que vivir en fidelidad, en santidad y confiando y viviendo como creyentes, como mayordomos fieles. Aquí hay otro texto, por favor, busque el Salmo 103, 19. Bueno, lo que estamos viendo son apenas algunos acontecimientos de lo que está por venir. Y dice el Salmo 103, esta realidad, para que el creyente pueda vivir con ese consuelo, con esa confianza y con esa paz, porque ciertamente la gente se está preguntando, bueno, ¿y qué viene después de todo esto? Después de esta pandemia, ¿verdad? A nivel global. Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es decir, Dios sigue siendo soberano y Él sigue controlando los acontecimientos actuales a fin de preparar la venida de Jesucristo. Así, queridos hermanos, no tenemos que estar en una ansiedad y en una situación de preocupación, ¿verdad? Sino simplemente aprender a confiar y entender que Dios está controlando todas las cosas. Aún estas situaciones que parecen no tener propósito, sí lo hay, y Dios sigue siendo soberano, gobernando con justicia, con sabiduría, con misericordia, con santidad. Ahora, vamos al último punto. Los acontecimientos de hoy son la antesala que está preparando el escenario próximo a suceder. ¿Y de qué estoy hablando? De los 7 años de gran tribulación y al final la segunda venida gloriosa de Jesucristo. Entonces vamos a dedicar estos momentos para ver cuáles son los acontecimientos que ya estamos viviendo y que ya estaban, de hecho, profetizados en la palabra de Dios. Bueno, comencemos en primer lugar por entender que detrás de todo esto hay una situación de índole espiritual. Podemos ver, sí, ciertamente grupos políticos, grupos de poder, grupos que están luchando por controlar este mundo, pero a fin de cuentas, quien está orquestando todo esto no es sino Satanás. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Y vamos a buscar, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, para ir entendiendo lo que se está planeando en estos postreros tiempos. Capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13. Bueno, Satanás tiene varias herramientas para llevar a cabo su plan, porque él obviamente tiene un plan, y el plan de Satanás siempre es ir contra el plan de Dios, siempre. Y el plan de Satanás es un plan que busca también imitar el plan de Dios,
pero sabemos que a fin de cuentas su propósito es engañar al mundo y desviar al mundo de la verdadera fe, que es la fe en la Biblia, es la fe en el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Bueno, en Apocalipsis 13 es un pasaje en el cual hace referencia hablando en un sentido simbólico, a dos bestias, ¿verdad? Por un lado, la primera bestia, que es el anticristo, y también una segunda bestia, que es el falso profeta. Pero aquí el principal es el anticristo. Apocalipsis 13, 4, y dice aquí, y adoraron al dragón, o sea, al diablo, que había dado autoridad a la bestia, o sea, al anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, el escenario de Apocalipsis 13 ya es durante los 7 años de la gran tribulación. Pero tenemos que entender desde ahorita que todo esto ya se está preparando. Satanás sigue maquinando su plan perverso y tenemos que ver un poquito a futuro qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué es lo que está buscando Satanás? Bueno, a fin de cuentas, Satanás está buscando que se le adore a él y no al Dios verdadero. Y Satanás va a usar, entre otras cosas y otras herramientas, ¿verdad?, a este personaje llamado la bestia. Seguimos ahora en el verso 8, sobre este asunto de la adoración a Satanás. Verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Otra vez, Satanás busca que todo el planeta le adore a él. Ahora, aquí nos dice la Escritura que durante la tribulación, quienes no le van a adorar, va a ser gente que va a creer en Cristo durante esos 7 años, porque se predicará el Evangelio durante la tribulación mediante los 144,000 judíos. De esto hablaremos el próximo domingo. Entonces, en la época de la tribulación habrá tiempo y habrá la oportunidad de predicar el Evangelio, claro que sí, y habrá multitudes que ante el juicio tremendo que estarán experimentando, muchos de ellos se van a convertir a Cristo. Pero Satanás seguirá con su plan de que se le adore a él y se le adore también a la bestia. Seguimos ahora versículo 12, de la bestia y ejerce, verso 11, después vi otra bestia, o sea, es el falso profeta, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Por eso este es un falso profeta de carácter religioso. Entonces, mientras el anticristo tiene un carácter eminentemente político, la segunda bestia, el falso profeta, tiene un carácter religioso. ¿Qué se planea con todo esto? Bueno, lo que se ha mencionado continuamente mediante las autoridades de los gobiernos, y es el establecimiento de un nuevo orden mundial. Ahora, ¿quién quiere establecer ese nuevo orden mundial? Satanás. Porque a través de ese nuevo orden mundial, él busca controlar todo el planeta y a toda la gente. Entonces va a usar la política, a la bestia, al anticristo, y va a usar para tener una sola religión al falso profeta. Seguimos en el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad, o sea, el falso profeta, de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Se da cuenta? Cuando hemos dicho que esta expresión en el Apocalipsis, cuando hace referencia a los moradores de la tierra, hace referencia a la gente que no cree en Dios y que estarán viviendo durante la tribulación. Los moradores de la tierra, que nunca toman en cuenta a Dios, que se han olvidado de Dios y que ahora están solamente pensando en lo mundanal, en lo terrenal, en el presente. Tomar en cuenta a Dios. Entonces, insistimos, busca la adoración. Verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una vez más, ¿verdad? Quiere que entonces la gente tenga una imagen, la imagen de la bestia. No sabemos cómo será esto, pero con la tecnología y los avances que tenemos hoy por hoy, pues esto va a ser algo sorprendente e inaudito. Y el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Se da cuenta? La gente que se quede durante la tribulación va a tener 2 opciones, o adora a la bestia o al diablo, o adora a Jesucristo. No habrá términos medios. Por eso,
hoy es el tiempo, antes de que venga la tribulación, para que usted venga a Cristo y usted sea librado de este periodo de 7 años. Venga a Cristo, Dios le está llamando, aún es el tiempo de volver. Como vimos la semana pasada, Dios está usando este juicio preventivo y de advertencia para su iglesia, para que la iglesia nos arrepintamos y vayamos a una vida de santidad en Cristo y le demos la primacía siempre a Cristo en todas las cosas. Este es un reto porque hay muchos distractores, hay muchas tentaciones, hay muchas situaciones que nos quieren absorber la mente y el corazón, pero Dios nos llama a un arrepentimiento y al volver a una fidelidad a Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está buscando Satanás? Pues eso, que la gente le adore. Ahora, verso 7, en el nuevo orden mundial, y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, contra los creyentes. Aquí no habla de la iglesia, está hablando de las personas que crean durante la tribulación y de los judíos que se van a convertir al Mesías, a Jesucristo. Ellos son los santos, no la iglesia aquí. Dice entonces que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Un nuevo orden mundial, un control de carácter global. Hay una agenda globalista, sí, y ya está en marcha. ¿Y cómo se buscará también ejercer este control? Pues a través, en primer lugar, entre otras cosas, de la tecnología, ¿verdad? Ahora por eso tienen un control de todos. Y por ejemplo, en China, en donde se tiene ahí un gobierno totalitario, ateo, comunista, que no creen en Dios. Y déjeme decirle que en China, por ejemplo, los creyentes no tienen el permiso de reunirse en templos. Hay algunos cuantos templos en los cuales el gobierno ha dado permiso, pero tienen instaladas en los templos cristianos videos que van directamente a los vigilantes, a la gente que está autorizada para escuchar y ver lo que los pastores están predicando. Y cualquier cosa que ellos detecten o que no les convenga o que piensen que va contra el gobierno, inmediatamente encarcelan a los pastores o a sus predicadores y les cierran el templo. Lo que está pasando hoy por hoy es que los millones de creyentes en China se están reuniendo en casas. Y así es como el evangelio se sigue propagando. O sea, hay una persecución y hay una vigilancia y hay un control totalitario en China. Hay un sistema de crédito social en donde los chinos ya de hecho tienen millones de cámaras de vigilancia que están instaladas por todo su país. Y cada persona que pasa le están monitoreando, le están vigilando. Entonces, esto es un absurdo porque hay una restricción de libertades tremendas en China, pero a la gente allá la han ido controlando y la han ido preparando, lamentablemente, y ya se están acostumbrando a ese tipo de control y de tiranía. Bueno, ¿qué hará entonces Satanás para establecer este gobierno mundial? Bueno, están ya implantando en esta agenda globalista lo que le llaman el ID 2020, o sea, la identificación digital, en donde ellos quieren tener todos los datos de cada persona que habitamos este planeta. Nuestro nombre, dónde vivimos, cuándo nacimos, dónde trabajamos, dónde estamos estudiando, cuánto ganamos, nuestro estado de salud, lo que hacemos, lo que vemos en Facebook, en Internet, etcétera. Todo lo están almacenando en esa base de datos mundial, en una supercomputadora, de tal manera que siguen recolectando todos estos datos para que cualquier persona, cuando ya se instaure este gobierno mundial, cualquier persona que no se deje implementar la marca de la bestia, pues la van a decapitar. Va a morir esa persona por causa de su fe en Cristo, porque habrá una tremenda persecución contra los creyentes, sean judíos, creyentes mesiánicos, o sean los gentiles que se conviertan a Cristo. Se implantará lo que es la marca del 666. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 16, para que vea cómo hoy por hoy todo esto se está cumpliendo. Y esto no pudo haber sido realidad hasta antes de la tecnología actual que tenemos. Apocalipsis 13, 16, habla aquí de la bestia, el falso profeta. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la
frente, una marca. Verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Así es que se buscará que durante la tribulación la gente tenga una marca para poder vender o comprar. Y dice que cualquier persona que no tenga esa marca en su mano derecha o en su frente, que implica el 666, si no se ha dejado implementar o implantar esa marca, será perseguida y la bestia o el anticristo mandará que le maten. Así de graves estarán las cosas durante ese periodo de la gran tribulación. Ahora, ¿qué es esta marca? No sabemos bien a ciencia cierta. Se habla de un chip, ¿verdad? Pero ahora la tecnología ha avanzado tan rápidamente que ya se habla más de un nanochip, ¿verdad? Si el chip anterior era del tamaño de un grano de arroz, bueno, ahora este nanochip no se puede ver a simple vista. Para verlo usted necesita un microscopio muy poderoso para poder detectar este nanochip. Ahora, sin embargo, este nanochip tiene cosas increíbles, lo están programando para cosas increíbles y obviamente se lo van a estar presentando a la gente como algo que tiene muchos beneficios, ¿verdad? Pero dentro de las características que tiene este nanochip es que cuando es incrustado en el cuerpo de una persona puede cambiar el ADN de alguien. O para evitar ciertas enfermedades, entre comillas, son de los beneficios, o programarlo para que usted piense o haga X cosas. Esto parece de película, francamente. La tecnología está tan avanzada. Entonces, podrá hacer esa marca a través de un tatuaje electrónico, no sabemos, ¿verdad? O a través de este nanochip, pero habrá una marca. Y la Escritura nos advierte, cualquier persona que se deje poner esa marca, ya no podrá tener oportunidad de arrepentirse. Cuando le implanten ese chip o nanochip, simplemente estará ya destinada a la perdición. Por eso habrá una gran persecución, porque las personas que durante la tribulación se conviertan a Cristo van a saber todo esto. Y obviamente se encontrarán en la disyuntiva de o comemos o nos morimos de hambre, ¿verdad? Porque no queremos que se nos implante este dispositivo. Bueno, ¿qué más está haciendo el enemigo para ejercitar este control a través del nuevo orden mundial? Bueno, una sociedad sin el manejo de dinero en efectivo. Y en su lugar habrá un sistema de dinero digital o electrónico. Y esto ya se está implementando. Ya, por ejemplo, en algunos países europeos ya no reciben efectivo, sino ahora todo es con tarjeta, con un chip, ¿verdad? Etcétera. Pero ya la gente está acostumbrándose a usar dinero electrónico. Ahora acá, a través en nuestro país, bueno, han comenzado con el famoso QR, etcétera, etcétera. Pero el propósito es que nos acostumbremos a usar ya este mecanismo de dinero electrónico para que así el gobierno pues, nos tenga bien checaditos, qué gastamos, qué no gastamos, si estamos pagando impuestos o no, etcétera. Entonces, se está implementando también esta sociedad sin el manejo del dinero efectivo. Busque, por favor, ahora en Daniel 12:4. Vamos al Antiguo Testamento. Daniel 12:4. Y ya desde entonces estaba esta profecía, Daniel 12:4, que dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro, es el libro de Daniel, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué significa esto de cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin? Bueno, que el libro de Daniel no se iba a entender plenamente. Estaba sellado el entendimiento de aquel que quisiera interpretarlo hasta el tiempo del fin. Y por eso estamos, mis hermanos, ya en este tiempo del fin, porque ahora podemos entender mejor de qué se trata todo esto. Y nos dice aquí por lo menos dos cosas, ¿verdad? Muchos correrán de aquí para allá. Y esto hace referencia, pienso yo, a todo este movimiento migratorio de carácter mundial. Grandes masas de personas desplazándose, abandonando sus países. Y aquí, por ejemplo, cuando nos íbamos a imaginar estos movimientos migratorios que vienen de Centroamérica
Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera, y de otros países más, las grandes migraciones saliendo de Venezuela, y cuando vamos al Medio Oriente, igual, miles o millones de desplazados por las guerras, por hambre, por lo que sea, han salido de Irán, de Irak, países africanos también, grandes cantidades que están emigrando a Europa por diversas causas, pero la gente se está moviendo de aquí para allá, se están desplazando grandes movimientos de personas. Y también comenta aquí, en el versículo 4 al final, y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Los científicos, los que conocen de eso, están hablando de que la ciencia, la tecnología y el conocimiento científico se está duplicando cada año. Esto es algo increíble. Lo que son los nuevos avances, los satélites de comunicación, las computadoras cuánticas, la tecnología biométrica, la ingeniería genética, la biotecnología médica, el Internet de todas las cosas, la inteligencia artificial, etcétera. Un boom en cuanto a la tecnología, profetizado ya en la palabra de Dios, y ya estamos en estos tiempos. Como mencioné hace un momento también, habrá un ecumenismo global, o sea, alguien estará, y sabemos quién, está promoviendo el que todas las religiones se unan, ¿verdad? Y obviamente el personaje principal que está promoviendo este ecumenismo religioso, pues es el Papa Francisco. Está tratando de reunir a todas las religiones, judías, musulmanas, católicas, cristianas, etcétera, para que se cumpla lo que dice en Apocalipsis 13 de una gran religión mundial. Otro acontecimiento que estamos ya viendo actualmente es el tratado de paz que se está procurando entre los judíos y los árabes. Ya estaba también aquí profetizado. Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice aquí esta escritura. Y por otra semana, habla del anticristo aquí, confirmará el pacto con muchos, un pacto de 7 años. Pero a la mitad de la semana, de esa semana de 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es el sacrificio y la ofrenda? Cuando se levante el templo judío, los judíos regresarán a ese sistema de sacrificios y ofrendas en el templo judío. Entonces, cuando el anticristo confirme un pacto de 7 años, dice que a la mitad cesará. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, o sea, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo, paz de 7 años entre judíos y árabes, pero a la mitad de los 7 años él lo quebrantará y él se establecerá y entrará al templo y se hará pasar por Dios. Ahora, qué interesante que en estos días, estas semanas, algo puede suceder porque Israel quiere anexarse las tierras de Judea y Samaria, en donde viven muchos palestinos. Obviamente los palestinos no quieren, así es que ahí está la mecha, quizás a punto de encenderse. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero tenemos que estar al tanto de esos acontecimientos mundiales. Y finalmente, 2 cosas más. El incremento de desastres naturales. Cada vez se ven con más frecuencia terremotos, hambre, inundaciones, climas extremos, pestes como la que estamos teniendo el día de hoy por hoy, etcétera. Y finalmente la decadencia moral. La gente se está desatando, se está corrompiendo en todos los aspectos y ahora a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Se está preparando el escenario para la venida de Cristo y después para la gran tribulación. Permítame concluir haciéndole esta invitación. Si usted no ha tenido la oportunidad de rendir su vida a Cristo, hoy puede hacerlo y venir a Él y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que Cristo derramó su sangre por mí en la cruz para perdonarme y limpiarme, creo que Él murió por mí y que Él resucitó, y ahora, Señor Jesucristo, yo quiero rendirte mi vida y que tú vengas a ser mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ti y quiero estar preparada para cuando tú vengas, yo también pueda estar en tu presencia. Y la otra invitación para los creyentes, mis hermanos, no podemos estar más perdiendo el tiempo. Somos llamados a servir a Dios en estos tiempos difíciles e inciertos. Así que sírvale a Dios, sírvale con todos sus talentos, con sus dones, con su tiempo, con sus recursos, con su experiencia. Y mientras sirve al Señor, aguarde con gozo el pronto regreso de Cristo. Amén
Él viene por su iglesia. Oramos. Padre, gracias te damos por la esperanza bienaventurada. Cristo viene, Señor, por todos aquellos que hemos creído de corazón en Jesucristo tu Hijo. Señor, estamos anhelando que tú vengas pronto. Nos damos cuenta y estamos hallando sentido a lo que estamos viviendo hoy por hoy en este año, Señor. Los acontecimientos están preparando el escenario para el arrebatamiento de la iglesia y también, Señor, para el juicio de los terribles 7 años de gran tribulación que tendrá que enfrentar el mundo por causa de su pecado. Permítenos, Señor, vivir fielmente para tu honra y para tu gloria. Nos estás dando la oportunidad de arrepentirnos y de estar a cuentas contigo, de confiar en ti, Señor, en saber que tú estás al pendiente de nosotros, que tú provees también para nuestro sustento material, pero que, Señor, que sobre todo tenemos que estar preparados espiritualmente, viviendo para ti, Señor, y compartiendo también tu verdad, para que la gente le halle el verdadero sentido y venga a Cristo para que Él pueda tener perdón y salvación eterna. Señor, despídenos con tu paz y permítenos vivir para tu honra y para tu gloria, fortalecidos mediante el poder de tu Espíritu Santo y de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.